Adoremos a Dios. Estoy leyendo de Juan, capítulo 12, versículos 20 al 32. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado desde la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Oremos. Oh mi Dios y Padre Santo y Celestial, de nuevo alabamos y santificamos tu nombre, mi Dios, reconociendo que es un nombre santo. Te ruego, Padre Santo, usa tu palabra para el avance de tu reino mediante tus siervos aquí reunidos, Padre Santo. Espíritu Santo, abre tú los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Esto es obra del Espíritu Santo. Cuando se leyó la palabra del ladrón en la cruz, como hemos visto tantas pinturas y películas, no nos percatamos que lo que ese ladrón estaba viendo en la cruz era un pedazo de carne sangrando. ¿Se acuerdan que tenía corona de espinas? Se le habían dado con la vara, ¿se acuerdan? Le habían arrancado la barba. Ese ladrón, humanamente hablando, no estaba viendo un rey. Estaba viendo un pedazo de carne desfigurado. Estaba viendo un criminal peor que él, porque Jesús fue maltratado aún peor que los dos ladrones. Pero el ladrón le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando entres a tu reino. ¿Cómo es que ese ladrón vio a un rey clavado en esa cruz, cuando más temprano estaba injuriándolo, igual que su compañero, según los otros evangelios? ¿Cómo es que vio a un rey? Eso es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le abrió sus ojos. Vio a un rey y el otro ladrón no lo vio. Las reclamaciones de Cristo, las cosas que Él afirmaba de sí mismo, son muy reveladoras. En varios pasajes de los evangelios, Él afirmaba que sería maltratado y puesto a muerte y que resucitaría de los muertos. Lucas 9:22, por ejemplo, hay varios pasajes, pero este es uno. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. ¿Quién aparte de Dios pudiera decir tal cosa? ¿Quién aquí
puede decir tal cosa sin ser considerado un loco. Han pasado 2000 años. Tenemos grandes avances tecnológicos. Podemos predecir el tiempo, incluyendo el paso de huracanes. Hasta podemos predecir las probabilidades de un maremoto. Pero nadie con mente razonable se atrevería a predecir cómo y cuándo va a morir. Y mucho menos que sería resucitado al tercer día. Otro ejemplo que vemos en otros pasajes donde Cristo afirmaba la autoridad para perdonar pecados. Voy a regresar a esto más tarde en la meditación, pero por ejemplo Lucas 5:20, al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Usted se atrevería a decirle eso a alguien? Yo no. Es más, creo que es en el Evangelio de Juan, si mal no recuerdo, los líderes judíos, los fariseos, los saduceos, el concilio, él se hacía Dios. Y dice la Biblia que Pilato se llenó de temor. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Por lo tanto, la oración de Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen, eran para el grupo que fue convertido en Hechos, capítulo 2, en la prédica de Pedro. El resto fueron arrasados en la destrucción de Jerusalén, 69-70 AD. Nos acostumbramos a oír tales palabras porque amamos la Biblia y la leemos. Y se nos hace como costumbre leer tales palabras. Y tales palabras no nos sorprenden, no nos escandalizan. Pero hemos de tomar una pausa y reconocer que tales palabras son increíblemente atrevidas. Solo Dios puede decir tales cosas. Y tales dichos lo impulsaron al Calvario. Sus enemigos entendían esto muy bien. Aún otro ejemplo se ve en otro pasaje donde Cristo afirmó que sin Él uno no puede hacer nada. Juan 15, por ejemplo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo no me atrevo a decirle eso a un infante recién nacido, mucho menos a 12 hombres maduros, crecidos, inteligentes. ¿Quién se atreve a decir tal cosa? Sabemos que los tiranos, los dictadores malvados, lo han dicho de una manera u otra, pero ellos mismos saben que no es verdad. Por eso echan a millares a las prisiones o a los campos de concentración o a los verdugos, porque no pueden controlar las acciones de otros, al menos que los pongan en cadenas. Pero Cristo, siendo Dios, sí lo controla todo. Y sí puede decir que sin Él nada somos y nada podemos hacer. Pablo lo pone de esta forma: en Él consisten todas las cosas. Nos despedazamos sin Cristo. Otro ejemplo es que Cristo afirmó ser la resurrección y la vida. Juan 11, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. También relacionado a la resurrección, en Juan 5 dice: porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Esto es increíble. A mí me encanta, sinceramente, me encanta porque me gusta la historia y me gusta ver las vidas de otras personas en sus tumbas. Y por eso, cuando puedo, visito cementerios. Pero yo sería considerado un loco si alguien me oye diciendo: bueno, un día vas a oír mi voz, en esa tumba vas a oír mi voz. Pero nadie consideró que Cristo era loco decir la misma cosa. Otro ejemplo,
Cristo afirmó ser Dios, lo dijo claramente. De cierto os digo, Juan 8, antes que Abraham fuese, yo soy. Ellos entendieron muy bien lo que estaba diciendo porque tomaron piedras para matarlo ahí mismo. Cristo afirmó ser la vida, Cristo afirmó ser la luz, Cristo afirmó ser la verdad. No solo son afirmaciones increíbles cuando fueron dichas, son afirmaciones que resuenan mediante toda la historia y toda la eternidad, hasta el día de hoy y hasta el día que muramos y hasta la eternidad. Son afirmaciones eternas. ¿Quién se ha atrevido a hablar como el Dios hombre Jesucristo? ¿Quién? ¿Quién ha hablado y sus palabras perduran por siglos y siglos y transforman a pueblos enteros, a naciones enteras, al mundo entero? Solo Cristo, solo Cristo. Ustedes me han oído citar a C.S. Lewis, me van a oírlo citar de nuevo. Él consideró la reacción de los fariseos cuando Cristo presumió, según ellos, perdonar pecados. Cito, y ahora viene el gran espanto. Entre los judíos aparece un hombre que anda por allí hablando como si fuera Dios. Afirma perdonar los pecados. Dice que siempre ha existido, dice que viene al fin de las eras a juzgar el mundo entero. Ahora entendamos algo, sigo la cita, entre los panteístas como los hindúes, cualquiera puede decir que es parte de Dios o uno con Dios. Pero este hombre, como era judío, se entendía que no estaba hablando como un hindú. El Dios al cual aludía no era uno de los muchos dioses del panteón panteísta. No, este Dios era el ser eterno, el creador del mundo. Sigo la cita, tal aseveración sencillamente era algo más que asombroso. Eran las más sorprendentes palabras dichas por un hombre. Entre comillas, yo he leído gran parte del Corán y por tanto que reverencian a Mahomet, en ningún lugar en el Corán él afirma ser Dios. Siempre dice que él es servidor de Alá, que no es el Dios trino, por lo tanto no es el Dios real. Pero aún así no dice que él es Dios. Muy diferente a Cristo. Seguimos con la cita de C.S. Lewis. Ahora, en cuanto al perdón de pecados, al menos que el quien habla es Dios, tal aseveración es tan absurda que pudiéramos decir que es algo de comedia. Podemos entender cómo un hombre perdona ofensas contra sí mismo. Me pisas el pie y yo te perdono. Me robas mi dinero y yo te perdono. Pero ¿qué dijéramos de un hombre cuyo pie no fue pisado, quien no fue víctima de robo, pero que anuncia que te perdona por haber robado a otros o por haberle pisado los pies a otros? Acusaríamos a tal hombre de necedad de asnos. Sin embargo, Cristo le decía a las personas que sus pecados eran perdonados. Cristo, sigo la cita, no consultó con aquellos quienes habían sido heridos por los pecados de los hombres con quien hablaba, no. Cristo se comportaba como si Él fuera el partido principal ofendido por los pecados del hombre. Entre paréntesis, contra ti solamente he pecado, dijo David. Pero entendemos que pecó contra Betsabé, contra Urías, contra su reino, contra su hogar, contra su familia. Pero principalmente fue contra Dios, y Cristo perdonaba de esa manera. Sigo la cita. Esto hace sentido solamente si Jesús realmente era el Dios cuyas leyes habían sido quebrantadas y cuyo amor es herido con cada pecado. En la boca de cualquier otro, estas palabras serían percibidas como necedad y tontería sin paralelo con cualquier otro carácter en la historia. Sin embargo, y esta es la cosa extraña y significativa, aún sus enemigos, cuando leen los evangelios,
usualmente no perciben la impresión de que Cristo era un necio o un tonto. Yo estaba leyendo, entre paréntesis de nuevo, porque viene al caso, una carta que escribió la princesa Saud a principios de este siglo. Ella fue la hija del primer rey de Arabia Saudita. Y por supuesto, los musulmanes consideran a Cristo otro profeta, no Dios. Es interesante que aunque lo consideran otro profeta, no hay ningún otro profeta que hablaba como él. Así que esta princesa citaba a Cristo como si nada. No citaba estas citas, por supuesto. Pero mi punto es que no se burlaba, aun cuando estas palabras son palabras para burlarse, si fueran de un hombre. ¿Me entiende? Y eso es lo que C.S. Lewis estaba diciendo. Aún sus enemigos no creen que es un necio o un tonto. La última parte de la cita. Aún menos aquellos lectores u oyentes sin los prejuicios anticristianos. Cristo dice que Él es humilde y manso, y nosotros le creemos, sin considerarlo contradictorio que sus dichos en cualquier otra boca no tienen nada de humildad o mansedumbre. Termino la cita. Y ni hablar de los milagros, ni hablar de las múltiples profecías cumplidas, ni hablar de la vida sin pecado, ni hablar de la resurrección, ni hablar de la destrucción del templo profetizada por Él, ni hablar de las vidas transformadas y el mundo entero transformado, ni hablar de la última profecía por cumplirse, su regreso a esta tierra y la creación de la nueva tierra y los nuevos cielos. Solo sus palabras son suficientes para impactar al corazón tierno y dispuesto a escuchar. ¿Y qué palabras? Palabras eternas. Y uno de estos dichos increíbles es el que leímos al principio. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Ha considerado tales palabras? Esto a primera vista suena absurdo. Un maestro, un predicador itinerante, un desconocido, dice que cuando sea levantado, significando su muerte, su crucifixión, atraerá a sí mismo a todos tipos de hombres. Eso es lo que la frase significa a propósito. A todos tipos, a todas razas, a todas clases, a hombres de todas naciones y tribus y lenguas. Sería absurdo. Sin embargo, de nuevo vemos algo asombroso. De los labios del Señor, tales palabras no suenan absurdas, no suenan locas, suenan muy razonables. Y es más, con más de 2000 años de historia, vemos lo cierto que son esas palabras y cumplen otras profecías. Ageo 2:7, Cristo sería el deseado, y cito, el deseado de todas las gentes. La palabra gentes ahí es naciones, pueblos, gentiles. Génesis 49:10, el cual estudiamos en nuestra exposición de Génesis, a Él se congregarán los pueblos. Pero en adición hay que considerar que cuando él decía eso se refería a la crucifixión. Y ahí hice alusión con eso cuando hablé del ladrón convertido. En otros Viernes Santos hemos descrito en cierto detalle los horrores de la crucifixión. Hemos visto que la Biblia claramente enseña y la historia claramente confirma que la crucifixión no solo era una muerte horrible, sino que las torturas a las que el Señor fue sometido lo dejaron completamente irreconocible. Un cuerpo desfigurado, ensangrado, sin atracción alguna, como dice Isaías 53. Y sin embargo, Él dice que al ser levantado en esa cruz, cito, a todos traeré a mí mismo. ¿Cómo es posible tal cosa?
muchos aquí hemos visto, y yo sé que algunos bien de cerca, muertes repentinas, porque estamos ahí cuando ocurre o poco después que ocurre. ¿Le atrae eso? A mí no me atrae. No voy a mentir aquí de sí, no, a mí no me atrae. Hay que bregar con eso. Pero Jesús dice, atraeré a todos. De nuevo, de cualquier otra boca, tal afirmación sería considerada una locura. Pero de los labios del Señor no solo son palabras bellas, atractivas, verídicas, sino que son palabras eternas. Y la historia entera confirma día tras día, siglo tras siglo, década tras década, que sí, todos son atraídos a Él. Isaías 11, y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada de las gentes, y su holganza será gloria. Salmo 65, 2. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. La realidad es que la muerte de Cristo en la cruz, en todo su significado, revelada ante la luz y llevada al corazón mediante el poder del Espíritu Santo, posee una atracción en todo el mundo, a pueblos civilizados y a pueblos salvajes, a todos, hombres educados, hombres analfabetos. Una atracción que quebranta toda oposición y asimila a todo a sí mismo, y forma de pueblos totalmente heterogéneos, de materia totalmente discordante, pueblos unidos. Atraeré a todos a mí. Los labios de nuestro Señor Jesucristo dijeron eso. Y no solo lo dicen, sino que todo lo que Él dice se cumple. Si usted examina, y he mencionado esto, pueden ir en línea y ver las religiones del mundo y dónde se encuentran. Usted verá que las religiones predominantes en Europa, las Américas, Rusia, Australia, Nueva Zelanda, tienen un color y eso es la cristiandad con varias denominaciones, pero lo ponen cristiano. Entonces va al Asia, al Oriente, China, Japón, ciertas otras áreas orientales y están pintadas con el budismo y algunos puntitos del islamismo. La India, el hinduismo. El Medio Oriente obviamente está pintado con el islamismo. El África, el islamismo y varias mezclas de religiones indígenas. Pero tales mapas son incorrectos. ¿Por qué digo eso? Porque la iglesia de Cristo está en todas esas áreas. Y típicamente esos mapas no te dicen eso, no te reflejan eso. El Oriente, por ejemplo, predominó de cristiandad siglos después de la muerte de Cristo. Sin embargo, como hemos estudiado en otras ocasiones, la teología era defectuosa en cuanto a la Trinidad. ¿Qué creían ellos en cuanto a la Trinidad? Por lo tanto, si estás defectuoso hoy, en siglos más adelante vas a estar completamente mal. Y eso fue lo que pasó. Vino juicio. Pero hoy, de nuevo, el Evangelio está llamando a millares y millares en el Oriente. La India tiene millares que han venido a Cristo. El África está creciendo tanto en Cristo que hay iglesias de Norteamérica que se han salido de su denominación apóstata y se han sometido a sus hermanos africanos en el África. En el Medio Oriente hay iglesias que abiertamente adoran, como el UAE, los árabes, los Emiratos Árabes, donde está Dubái, Abu Dhabi, por ejemplo, o que adoran en secreto, aunque es menos secreto ahora que hace 10 años cuando yo estuve en Arabia Saudita. Pero esto se ve, lo que estoy hablando, bien claramente, y mi esposa es testigo de esto, cuando nos reuníamos en Arabia Saudita, un país completamente islamista, se nos dice,
Y en esas reuniones, cuando nos congregábamos, habían personas, hermanos en Cristo, europeos, anglosajones, americanos, americanos latinos, indios de la India, africanos, australianos, japoneses, filipinos, chinos, coreanos, todos eran cristianos, toditos, adorando a Cristo. Ninguna otra fe es tan cosmopolitana, ninguna. Los hindúes son identificados primordialmente con indios. ¿Hay anglosajones hindúes? Claro, claro. Pero predominante es el indio. De la India, me refiero. Los islámicos, principalmente con árabes y orientales. Los budistas, principalmente con orientales, etc. Pero los cristianos son identificados principalmente por todos los pueblos de la tierra. Sí, hay una raza que trasciende todas las razas. ¿Y sabe cuál raza es esa? La raza cristiana. Porque Jesús dijo, a todos atraeré. No a los negros, no a los blancos, no a los amarillos, no a los a todos. Cada uno de nosotros que es de Cristo, cada uno fue atraído a Él. Nuestros hogares fueron atraídos a Él. Nacimos en un lugar donde fuimos atraídos a Él. No fue una coincidencia, un accidente donde usted y donde yo nacimos. Eso no es un accidente. Dele gracias al Señor. Hay una lista de realidades, una lista infinita. Y todo nos trajo a Él. En conclusión, cuando Cristo anunció desde la cruz, consumado es, eran palabras que también se usaban en el templo. Cuando el que traía el sacrificio oía del sacerdote, consumado es. O sea, tu ofrenda es perfecta, es aceptada. Cuando Cristo dijo esas palabras, los que lo estaban oyendo sabían exactamente lo que estaba diciendo. También se usaban en el mercado. Cuando un vendedor aceptaba lo que el comprador le daba por su artículo, consumado es, completado es, aceptado es. Todos entendían eso. Él estaba diciendo, y ellos entendían, que su obra estaba completada. No eran palabras de derrota. No eran palabras de un hombre, "Ay, me rindo, ya, no puedo más". No era eso. He cumplido, he pagado lo que se debe. Es muy claro y muy sencillo. Jesús ha completado su obra, ha completado perfectamente su encargo. La razón por la cual Él tomó la forma de hombre, la encarnación de la segunda persona de la Trinidad eterna, cumplió su obra. Él vino para que tú y yo obtengamos perdón y salvación. Él vino para hacer nuevas todas las cosas. Todo está completado, dice Jesús. Consumado es. Al inconverso le decimos, escuche, escuche. Sepa que hay una cruz y que usted puede pedirle a Cristo que también le atraiga a usted. Usted puede pedirle a Cristo que haga nueva en usted todas las cosas. Atraeré a todos a mí mismo. Oremos. Te damos gracias, Padre, porque hay tanto en tu palabra, hay tanto en la vida que tú nos has dado, que jamás podremos entenderlo, jamás. Pero sí podemos entender más hoy que ayer y más mañana que hoy. Eso sí. Y te damos gracias que tú nos has dado hambre por las cosas tuyas. Te damos gracias, Padre, por eso. Te pedimos, mi Dios, por nuestros seres queridos, nuestras amistades, nuestras familias, que quizás no te conozcan, no te conocen,
Abre sus corazones. Úsanos a nosotros, mi Dios, para ser buenos testigos y buenos testimonios hacia ellos, buenos ejemplos de Cristo, mi Dios. Y que en este tiempo tan precioso y tan solemne, tan significativo de Semana Santa, ellos vengan a conocer al Señor de señores, al Rey de reyes, al Redentor del mundo. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.